Chicos, aquí estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña con Jordi Tons y Javier, y hoy tenemos a un invitado muy interesante. Y antes de comentar o darle paso a Javier para que nos diga a quién vamos a entrevistar hoy, la forma como llegamos a él fue muy interesante. Resulta que, como todos saben, y ya entrevistamos a Jordi Coromina el pasado noviembre, y en días pasados yo recibo un comentario de este invitado que dice: mira, mi profesor, y hablaba cosas muy bonitas de Jordi Coromina. Y luego este invitado en su comentario decía pues que gracias a él lo había ayudado mucho a hacer todos los 4000 de los Alpes. ¡Hey! Espérate. Y yo le digo, invitado. Ahora Javier dirá el nombre. Y yo digo, invitado, ¿te gustaría que te entrevistemos en el podcast? Porque creo que tienes mucho que aportar. Me dice, bueno, pues adelante, perfecto. Así que a él vamos a conocer hoy. Javier, ¿a quién vamos a entrevistar en el día de hoy? Desde Caracas hasta Chamonix, pasando por los Andes, el Himalaya y los Alpes, la historia de este alpinista es la de un montañista que ha hecho del alpinismo su forma de vida, una filosofía y una herramienta para compartir belleza. Está en medio de un super quest que ahora lo vamos a ver, y es ni nada más ni nada menos que un chamo, porque es un hermano venezolano, David Elvira. Bienvenido, David. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Tons y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer grabaciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Muchas gracias. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. David, en esta entrevista de hoy vamos a tocar muchísimos temas. Vamos a tocar desde cuando se te fue una mochila en un pico bien alto, con tu Gran Pony y tu Piolet y todo el mundo. Vamos Sí. a hablar de cuando casi pierdes la vida en una montaña en Venezuela. Vamos a hablar de esa noche maravillosa que viste las estrellas. Y como dice Javier, de ese gran reto que tienes por ahí, decir, man, tú tienes de todo, tú eres como UNICEF, que tiene de todo. Así Jordi, que, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. es correcto. David, ¿quién es David? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cómo nace tu pasión por la montaña? Vamos a empezar por lo básico. Bueno, yo nací en Caracas en los años 70, el 77. A los 10 años más o menos, en el colegio, en La Salle que estaba, vi que una de las, ahí se llama una verbena. Entonces cada año había una verbena y la verbena era como un desfile, no, también había un desfile deportivo, algo así. Entonces todo el mundo, todos los chamitos salían y daban una vuelta al campo de fútbol y la gente les aplaudía y tal. Y entonces también era como un escaparate para que la gente viese las otras actividades que había. Entonces había una banda marcial, había los scouts y había, bueno, todos los deportes de béisbol, fútbol, o sea, de todo. Y no me acuerdo qué otra cosa más habría. A lo mejor había algo de teatro, algo así, pero bueno, o música. Y entonces a mí bueno, con 10 años yo me quedé viendo, sobre todo me llamó mucho la atención las carpas. Había gente que, o sea, habían acampado y decía, yo quiero meter una carpa de eso. Entonces luego me fui a ver qué era lo que hacía esa gente, y entonces, bueno, ellos tenían actividades en los sábados. Y los sábados también era la banda marcial, que también me gustaba de música, y también era el fútbol. Entonces no podía hacer los tres, tenían que elegir uno. Y a mí me gustaba, bueno, también había estado en el fútbol. Entonces, bueno, estaba así como que, ¿cuál elijo? Y al final, bueno, elegí la aventura con la carpa y la montaña. Entonces, bueno, me encontré entre los 10 y 17 más o menos a salir todos los sábados, incluso a veces durante las vacaciones, y hacíamos campamentos, hacíamos excursiones. Ahí en Caracas, ahí está el Ávila, que tiene, o sea, tú puedes meterte 1600, 1700 metros de subida de un solo golpe, de desnivel, y puedes hacer, me acuerdo, con 11 años hice mi primer
mi primera salida de 5 días con la mochila, subiendo todos los picos, o sea, como una especie de travesía por toda la lista de los picos de Caracas. Entonces pasamos por Lagunazos, Pico Oriental, Playa Guatá y todo. Entonces, bueno, fue bastante duro, pero a la vez me encantó. Y ahí me di cuenta que yo tenía, no me daba cuenta, pero yo era flaquito, era alto, y no me di cuenta, pero yo tenía como o sea, yo veía que tenía una facilidad natural para caminar, porque era ligerito y me encantaba. Y entonces, bueno, con mi mochila que tenía una paral de aluminio en la espalda, pues Claro, la mochila de palo de la época. Sí, horrible. sí. Y bueno, mi papá me había comprado unas botas de cuero justo antes de subir esa vaina, unas botas de cuero bien, entonces bueno, también ampollas horribles. Sí, Y bueno, pero sobreviví y me gustó. O sea, pasando trabajo también me gustó. Entonces, en Venezuela hay mucha selva y tal. Vas y estás con el machete y cortas bambús y con los bambús haces una mesa y luego montas la carpa y yo qué sé, haces cocinas con bambú, haces arroz dentro del bambú. No sé, siempre me gustó. Wow. Y ahí con ellos, al final, cuando ya era grande, el grupo decidió hacer como la primera expedición, o sea, fuera de, digamos, de Caracas. Bueno, habíamos ido para otros sitios, pero era la primera vez que intentábamos hacer el Pico Bolívar y el Pico Humboldt. Y entonces la primera fuimos al Pico Humboldt y nada, yo subí y me encantó. Ahí me quedé todavía más enganchado. Me quedé así como... O sea, es una belleza increíble. Y también ahí ahí me di cuenta. ahí encontraste realmente lo tuyo. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. O sea, es que es muy intenso, no sé, a mí me... O sea, no es solamente el hecho de subir con porque para ir al Humboldt, por ejemplo, eran un día, sales de 1.600 metros, algo así, y llegas a 4.000, casi 5.000, 4.900 y tanto. O sea, son 2 días y medio para ir, o sea, dos Y es días para altura el ya. último Ya estamos campo. hablando de altura donde hay más, ya hay mal de altura, ya. Sí, sí, de hecho Ya estamos hablando de tuve mal de amigos. altura. Tuve amigos que se quedaron, bueno, y a mí también me dio mal de altura, pero bueno, no me impidió, o sea, tenía dolor de cabeza, pero no me impidió ir. Y hubo unos amigos que se quedaron al borde del glaciar porque ya les dolía mucho. Una lástima porque, bueno, también es algo exótico porque Venezuela es un país tropical. Ir a la nieve en un país tropical es todavía como más, es como Disneylandia. O sea, para mí fue increíble. Lo sabemos de experiencia. Ya. Y entonces de ahí empezó y luego fuimos al año siguiente, fuimos otra vez y esta vez hicimos el Humboldt y el Bolívar, el Bolívar es el más alto de Venezuela, que tiene casi 5.000 metros. Bueno, antes creíamos que eran 5.000 metros, pero lo volvieron a medir y tenía como 10 metros menos, algo así. Y luego después de ahí ya estuve en la universidad y soy ingeniero químico. Y estudiando los primeros años me metí en el grupo de rescate y ahí ya yo organizaba mis expediciones con los panas de la universidad y fuimos para allá como 2 o 3 veces más. O sea, yo creo que el Humboldt y el Bolívar lo he hecho como 5 veces cada uno. Y luego de ahí ya dijimos, bueno, vamos a ver qué más hay por el mundo. Entonces, desde Venezuela lo más lógico era ir a Ecuador, porque en aquella época Colombia era la guerrilla y era peligroso y además las montañas están Sí. en zonas donde justamente la guerrilla estaba más activa. Entonces, bueno, había gente que iba, pero también había gente que había tenido problemas. Entonces, bueno, preferimos meternos en Ecuador. Y nada, fuimos para allá. Y ahí fui con amigos del CEL, el Centro del San Ignacio, ¿no? Excursionista Loyola. El Sexto Excursionista Loyola. De hecho, uno de los amigos de la Sí. universidad del grupo de rescate también era de Loyola antes. Y bueno, pues nada, ellos me integraron en su grupo. Y nada, y ahí nos fuimos para un trekking entre 3.000 y 4.000 metros en el norte de Ecuador. Y luego hicimos al lado del Cotopaxi, un pico que se llama Chinchoragua. Luego hicimos el Cotopaxi. El Cotopaxi eso también fue, porque el Son de esas cosas que uno quiere hacer algún día, pero Cotopaxi es un no lo cono, hemos hecho. es un cono perfecto. Y cuando vas subiendo, o sea, ahí te levantas a las 12 de la noche para empezar a subir. Entonces, cuando de noche no ves nada, solo ves tu linterna y ves que hay una parte de roca al principio y luego empiezas en el glaciar. Pero bueno, ni siquiera la grieta, tú ves, ay, tú saltas, está ahí. Pero de repente, cuando amanece el día, estás ya bastante arriba y estás así en la cumbre y el Cotopaxi está como en el centro de Ecuador. Se ven todos los volcanes, se veía el Chimborazo, ¿cómo se llama? El Wow. Cayambe. Era impresionante, ya me quedé como que, "Wow, qué cosa tan bonita". Y bueno, tengo un súper, súper recuerdo de eso. Y luego después de ahí hicimos también al Cariguairazo, que está más bien cerca del Chimborazo. Y luego hicimos el Chimborazo con un guía.
Y en la cumbre de 20 millas del Chimborazo, el guía nos dice, no, que estamos muy tarde. Y era las 7 de la mañana. Estaba yo, o sea, de todo el grupo, fuimos como 15 personas. De todo el grupo, solo éramos 2 que habíamos llegado hasta arriba. Los otros se echaron para atrás o en algún momento de la fase de la subida. Y yo estaba súper, o sea, estaba súper en forma. Y con otro pana de Loyola estábamos ahí y el guía dijo que no quería subir más, o sea, que no quería continuar la cosa. Entonces, cuando el guía decide, o sea, cuando hay un guía no decides nada. Y eso también me enseñó a que yo tenía que formarme por mi cuenta para poder hacer o sea, yo no quería depender de nadie, pero para no depender de nadie e ir en seguridad Exacto. tienes que formarte. Entonces tienes que aprender Claro. cosas básicas de cartografía, de alpinismo, en general, de técnicas de tramponaje, de escalada, utilización de la cuerda, o sea, todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde viene Es, Jordi, oye, claro, porque ahí, después de claro. terminar mis estudios, bueno, en el grupo Rescate ya aprendí bastante de todo esto, pero luego como que quise profundizar más y en España cuando llegué, debió haber sido en febrero del 2001, pues había un curso en los Pirineos y yo estaba entre 2 trabajos. Entonces, yo sabía que comenzaba creo que en marzo o algo así, comenzaba en Accenture y entonces tenía como una semana libre y además tenía dinero. Entonces yo dije, coño, vámonos. Y había en los Pirineos, en Benasque, este curso de alpinismo avanzado y me encantó porque ahí ya es como más cómo te saco de una grieta, con Jordi Corominas hicimos el primer... Hombre, yo hice mi primera, aquí se dice Gran Vía, en español, en España creo que se dice Tapia, o bueno, de varios vías de varios largos. Hicimos una vía como de sí, 200 Una metros, algo sí, travesía, así. sí. Un trekking. No, sí, una sí, vía de de escalada de varios largos, 200 sí. metros, como que Sí, era Y de de escalada, escalada. sí, Ok, sí, de ok. varios largos, sí, de sí. varios Ya, largos, ya. que era como 6A o 6B, algo así, y estuvimos ahí y también cacharreando, metiendo pitones, metiendo friends. em, también ahí aprendí, hice mi primera cascada de hielo. Hicimos también mixto para probar. Ok, me acuerdo que había uno que era, tú escalabas la misma pared, primero sin crampones, luego con crampones de 2 puntas y luego con crampones de 1 punta. Entonces también ahí me enseñó bastante del equipo que había que tener. Tremendo instructor, ¿eh? Tremendo profesor tuviste, David. Sí. No me di cuenta porque en aquella época no era conocido. Y luego me lo encontré varias veces en los Alpes. Por ejemplo, yo estaba en los Cósmicos, por ejemplo. O sea, cuando va al Mont Blanc o por ahí. Y alguna vez nos encontramos que se llama tiempo y Ujú. de repente, Jordi, ¿qué tal? Entonces, bueno, nos saludamos y es chévere, ¿no? Es súper simpático. Y luego, claro, cuando hizo lo esto del El K2, yo me Jordi, quedé, muy me quedé especial. loco. Pues eso fue más tarde, pero yo sabía que él podía hacer algo así. Y luego Lo que pasa es que el Jordi siempre trabajaba en la sombra, ¿eh? No le gustaba decir lo que hacía. sí, yo vi su entrevista y sí, no le gusta mucho, y tiene razón hasta cierto punto, porque si hubiese sido un poquito más, hubiese publicado un poquito más lo que había hecho, hubiese tenido quizás un poco más de patrocinio, pero yo creo que el patrocinio también te añade presión. Y yo lo Sí, entiendo perfectamente, porque yo puedo trabajar, él trabaja como guía, pero yo te puedo trabajar como informático, ahora trabajo como ingeniero informático, y yo prefiero pagarme mi cosa, o sea, mi expedición yo solo, porque así no tengo que rendirle cuenta a nadie sabiendo que muchas expediciones, muchas de las salidas de montaña, o sea, si tú quieres seguir vivo, muchas de las veces tienes que decir que no. O sea, tienes que darte cuenta que está peligroso y que no es mejor parar. O sea, o que está peligroso o que tú te sientes, como a mí me pasó en el Maraslu, que sientes que Sí. estás enfermo y que tienes que bajarte porque si no, si sigues, o sea, te puede pasar algo o te van a tener que rescatar, que también es, cualidad, la gente que no sabe de montañismo no entiende que la cualidad más difícil es saber renunciar y la más importante, saber decir que no, o sea, saber entender por lo que sea, por tu instinto, por cómo te sientes, decir no, renuncio a la cima, ¿no? Y hay gente que por la cima muere y sí, claro, lamentándolo mucho, sí. ahí está la diferencia, ¿eh? Del que no, saber decir que no y a veces hay gente que dice que no y se va y vas arrepentido y luego resulta que son los únicos que sobreviven. Ya. Y David, entonces Jordi también David. sabe eso. Dime, Jordi. No, perdón. No, Adelante. decía que Jordi también sabe eso, porque es inherente al alpinismo y al montañismo en general. Entonces, tú sabes que, aunque estés en forma, siempre la montaña es la que decide, o el tiempo, o lo que sea. Entonces, y a veces estás en forma, pero bueno, lo que Claro. sé, te duermes, te torces un tobillo, o te pasa lo que me pasó a mí, que se me cae la mochila y luego te quedas desnudo, o sea, prácticamente desnudo en un sitio. Entonces, tienes que saber, o sea, está bien decir lo que has hecho, pero después de que lo has hecho.
Porque a mí me ha pasado muchas veces, Claro. que yo también digo, no, que porque estás como muy excitado, y dices, coño, no, que voy a hacer esto, y entonces tú lo sientes y lo publicas, y la gente lo vive también. Y luego tienes gente que está en Instagram viendo qué es lo que estás publicando y tal, pero a veces no sale. A mí me ha pasado varias veces, y bueno, bastantes veces. Y está bien que no salga. Y bueno, así puedes seguir intentándolo otras veces. A veces eres tú, simplemente eres ¿No? tú. Y ahora que lo pienso, David, exacto, ahora que lo pienso, David, también es importante publicar cuando no sale. Ahora que lo pienso, ¿sabes? Ahora que lo estás hablando, digo, porque hay gente que solo publica lo que le sale, ¿no? Y luego puede dar la impresión de que todos son éxitos, ¿no? Sí, O es sea, que el verdad. éxito es la cima y todo el mundo siempre hace cima, ¿no? Sí, sobre todo en las redes sociales, sí. Sí, se me acaba de ocurrir que los fracasos van bien, ¿no? Para que la gente vea que de 10 igual hace 5 Sí, o sí, sí. 4. Pero David, quizás la David, gente, dime. no, dime, quizá la gente, y después te pregunto lo que te quiero preguntar. Quizá la gente, No, quizá la gente, porque hay veces que simplemente eres tú que no estás preparado. O sea, tú lanzaste un objetivo y ese objetivo con tu estado de forma actual, tú te crees que tienes tu estado de forma que tienes en la mente o que tienes desde el gimnasio y te dices, yo estoy chévere. Pero cuando estás 100%. ahí, tú empiezas a sentir tus brazos que se calientan o tus pantorrillas que ya no aguantan y tú dices, y luego ves la cosa y empiezas a decir, bueno, no sé, o a lo mejor el tiempo también sale mal. Pero hay veces que eres tú, que simplemente que no te has entrenado suficiente. Y eso es difícil decirlo en las redes sociales. Bueno, no hice esto o invertí tanto tiempo o a veces expediciones, te vas y pagas dinero y te cuesta mucho y al final tú dices, bueno, quizás es que no estaba suficientemente entrenado. A veces, pero eso puede pasar, pero también hay muchas veces que simplemente es que tienes un tiempo de malo o que pasa cualquier otra cosa o que te quedas enfermo o no sé. Puede pasar millones de cosas. O simplemente también me ha pasado que vas a un sitio y de repente alguien que está en tu grupo cae enfermo. Entonces tú no puedes decir, bueno, lo dejo ahí y yo sigo y bajo. O sea, si ves que alguien está mal, o sea, para mí es una obligación ir a ayudarlo o a intentar. Entonces, bueno, nos bajamos todos y no pasa nada. De hecho, eso me pasa bastante a menudo cuando voy con otras personas. Pero bueno. David, yo quisiera preguntarte que tú me hagas la historia de cómo fue, gracias a Dios que es una anécdota, yo no diría, no sé si jocosa es la palabra, pero que no acabó en desgracia, gracias a Dios. Pero ¿cómo fue la vez que tú te fuiste a una montaña de los Alpes y tuviste que ser rescatado por un helicóptero? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué aprendiste de eso? Esa fue la primera y última vez, bueno, la última vez hasta ahora, que he estado me ayudó mucho a entender mis límites mentales y físicos, porque estaba cansado de los dos. Estábamos, eso fue creo que en el 2003 o 2004, en mayo. Y estaba con mi chica, estábamos viviendo en París en aquella época, y fuimos a los Écrins en los Alpes. Y bueno, íbamos a hacer un corredor. O sea, nosotros estábamos entrenados y teníamos experiencia en corredores que habíamos entrenado en los Pirineos. Entonces hicimos el corredor Ok. de la barra negra que sale justo al lado de la barra de los Écrins. Y cuando llegamos allí, estábamos temprano, o sea, ya lo habíamos hecho, era más o menos como algo difícil en cotación. Tenía como 60 grados en hielo al final, pero bueno, lo habíamos hecho y ya luego de ahí era bajar y hubiésemos estado, no sé, a las 12 ya hubiésemos estado en el refugio. Entonces, bueno, estábamos allá arriba viendo el pico así como que, coño, y si le echamos, vamos a ver si pasamos. Entonces, bueno, había que pasar todavía un Serac, una cosa, y yo le dije a mi chica, bueno, quizás por ese corredor, por ahí entramos y llegamos. Entonces, bueno, yo me lancé David, y perdóname. David, discúlpame. ¿Cómo se llama la montaña? la barra de los screens tiene 4.100 y pico, creo. Pero deletréamelo. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? La barre, Barre, des, Tannibal, Tannibal. des, RRE, Romeo, la barre, Eco. y luego se llama Écrins. Es el pico más alto de todos los Écrins. Écrins es ECRINS, como se pronuncia. Barrec de Screens. Ya. Exacto. Aquí está. Porque es francés. Ok, mira aquí. Hasta en este pico que tú estabas, Barrec de Screens, 4102. Ahí mismo. Acabamos de hacer un corredor, Ok. no sé, no veo muy bien dónde está el norte y el sur, me imagino que el norte está hacia arriba, pero Sí, el norte está había hacia un... arriba, sí. No, sí, exacto, estábamos subiendo por el norte, por donde está el glaciar, ese glaciar. Veníamos del refugio que estaba un poco más... Este más glaciar de aquí. exactamente. Y llegamos por un Tú estabas lado, en el refugio de Screens, tú estabas aquí. exacto,
Ahí estábamos Ok. con los del Club Alpino francés. Y nada, hicimos la vuelta, entramos por un lado de la barra y salimos del otro. Sería, si es el norte, entraríamos por el este de la barra, por ese corredor, hicimos toda la barra, luego hicimos un pico que se llama Pic Lori, que está justo un poquito más abajo de la Logui, barra. Logui, míralo ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Y luego bajando ese pico, pues ya Mira, no quedaba nada. mira la orilla ahí donde se ve. Ahí está. Ok. Ya no quedaba nada. Esa es la parte norte. Esa es como la carta postal de ahí. Como viniendo del glaciar, Sí. del norte, sí. Todas las fotos que de los screens lo vas a ver de ese lado, porque ahí es donde está el refugio y es donde va la gente. Y nada, estábamos bajando y yo no tenía mucha experiencia en aristas, y sobre todo aristas donde era de mixto, entre roca y nieve. Ok. Y en esa época había mucha nieve todavía, en mayo, a 4000 metros hay todavía mucha nieve. En julio, agosto está mucho más seco y es más fácil porque te puedes quitar los crampones como más rápido todo. Y nada, pues estábamos así como que, bueno, si yo me caigo por aquí, tú te tiras para otro lado, ¿sabes? Estábamos así encordados los dos, avanzando bastante Exacto, lento, exacto. subiendo, Madre bajando y mía. tal. Y hubo un sitio que estábamos ya reventados porque llevábamos todo el día, como que esa arista es bastante rápida. Y bueno, yo no sé, los dos estábamos cansados física. Y Y mentalmente. Y entonces, bueno, yo cuando vi que ya estábamos cerquita del glaciar, que ya podíamos bajar de la arista, yo dije, bueno, aquí veo una roca y un poco más abajo veo otra, a lo mejor podemos pasar la cuerda por la roca, nos tiramos un rappel aquí y luego tiramos el otro rappel de la otra roca y ya salimos de aquí y ya se acabó. Y eso era como a las 4 de la tarde ya. Y nada, pues lo hicimos y llegamos a la otra roca y cuando vamos a tirar la cuerda, pues la cuerda se quedó enganchada. Y bueno, ahí estábamos desesperados los dos. Y había gente que estaba ya en el glaciar, que podíamos hablar con ellos, yo qué sé, estarían a 30 metros de nosotros, 50, yo qué sé, pero nos podríamos, nos dijeron, coño, si quieren que llamemos al helicóptero. Y nosotros así sin pensarlo dijimos, llámalo. Y bueno, lo llamamos, fue la única vez que, bueno, sí, es la única vez que he tenido que llamar al helicóptero. Y si hubiese tenido que hacerlo otra vez, quizás hubiese intentado subir por la cuerda, utilizando la cuerda. Que, bueno, eso ya me ha pasado varias veces, pero era como que o sea, mi miedo más interior después de esa experiencia era justamente eso, que tiras la cuerda y que se queda enganchada. Pero bueno, ya ahora me ha pasado varias veces y simplemente vuelves a escalar y bajas. Pero en esa época no tenía tanta experiencia. Y además como estaba reventado, cuando estás cansado, siempre tomas malas decisiones. O sea, no siempre, pero tienes que tomarte un poco más de tiempo para tomar la buena decisión. Y yo creo que también algo que nos hubiese ayudado fue, en vez de en la arista, simplemente pararnos y comer algo. Porque yo me di cuenta de que cuando estábamos esperando el helicóptero, teníamos barras energéticas. Entonces comimos algo y ahí Sí. ya entra el calor porque comes algo y ya sientes como que estás más lúcido, estás como más, no sé, estás mejor, pues. Y entonces tomas mejores decisiones también. Sí, Y bueno, es cierto, es vino cierto. el helicóptero. Ese momento es un momento de desesperación que hay que romperlo. Claro. Es como como si tú dejas que te lleve eso, eso no lleva a ningún sitio. Hay que romperlo, es mejor sentarse y decir, pero me siento como, es como que romper con esa inercia, tú sabes. Y luego todo se ve diferente. Ahora, yo me pregunto, David, cuando tú dices volver a escalar, tú dices escalar utilizando esa misma cuerda que se enganchó. O tú dices, o tú tenías más cuerda. No tenía más cuerda, solo tenía una cuerda, pero tenía esa cuerda, hubiese podido agarrarla un pelo y escalar así como que autoasegurado más o menos, por si se le cae la cuerda, agarra las dos partes de la cuerda e intenta subir otra vez. Con los piolés, porque era hielo. Sí, piolé, era mixto, sí, era sí, como nieve, hielo, Vale, ok, íbamos ok. con dos piolés, dos crampones y con la cuerda. Sí, yo creo que Pero hubiese. también era un riesgo, también un poquito de riesgo, ¿no? Sí, esto fue Depende lo que me dijo del mi sitio chica, donde estabas. que mejor que no, porque le da miedo que la cuerda se saliese y que me fuese para abajo. Entonces por eso acepté Claro. y decidimos esperar el helicóptero. Pero bueno, al final llegó el helicóptero, pusieron a alguien en el glaciar que subió hasta la arista y nos recogió con nuestra misma cuerda. O sea, nos encordamos en la cuerda de nosotros y él nos subió hasta la arista. Y me acuerdo que mi chica, el rescatista, o sea, los rescatistas son de la policía, el Gendarmerie Nacional, bueno, de la Sí. policía. Y entonces le dijo, bueno, ¿estás bien? Le agarró así el arnés y tal. De repente vio que vino un cable así con un anillo y la amarró con el mosquetón al anillo y de repente hizo así y ella salió por los aires dando la vuelta así y empezó a gritar a 4000 metros empezando a
dando vueltas así mientras que la subía. Y yo me quedaba viéndola así que, oh, increíble. Y de nuevo el helicóptero se mueve así y tú vas así con la cuerda que, hasta que te bajan, hasta nos dejaron en el techo del refugio. A mí me pasó la misma cosa, pero como yo ya Tenía había una visto impresión, una impresión. lo de ella, yo me quedé, ok, ya sé que esto va a ser. Cuando llegas al helicóptero, David, había un una tipo, peca. el tipo me agarró así por el pescuezo, así como que me agarró así por atrás, así, y dijo, métete para acá. Y dijo, no te muevas. Yo me quedé, ok. Así con la puerta abierta, y yo así como que, ok. Y nada, cuando bajas del helicóptero también, era la primera vez que estaba en un helicóptero, bueno, y de repente te bajas y dices, no, para abajo, y te quedas así, o sea, para que no se den las aspas y tal. Bueno, fue bastante impresionante. Y la verdad es que muchas gracias David, pero al PGHM, sí, los gendarmes de aquí, porque, bueno, en esa época yo creo que no tenía suficientemente experiencia como para sacarme de ese rollo. No me atreví a subir en solo otra vez hasta la lista, pero bueno, David, te cobraron por el rescate. no. ¿Y cómo lo llamaron? ¿Con algún sistema satelital? ¿Con un No, móvil? había gente que ¿Cómo tenía un llamaron a los móvil y bomberos? los llamaron desde ahí. O sea, aquí en Francia llamas al Bueno, Directamente. 112. sí, sí. Bueno, es en Europa en general, creo que es el 112. Llamas al En toda 112 Europa, 112, sí. y dices que está, dices más o menos dónde estás. Ok. Y nada, dan alerta y bueno, tampoco hay que creerse que la cosa, ellos te dicen, no, sí, en 10 minutos estamos ahí, pero dependiendo del tiempo, puede ser más tiempo. Y a veces estás ahí, te estás ¿Qué helando y tiempo estás tardaron en esperando llegarte a ti? ¿Qué? ¿Qué tiempo tardaron en buscarte? como una hora más o menos. Que Y se hace estás ahí a eterno. Pero 4.000 Javier, metros. Sí, sí. Javier, esta historia de David no acaba ahí. Atiende ahora. Y cuando tú llegas al refugio, ¿qué te decían los demás? Que esa es la mejor parte. Ah, no, bueno, y ellos habían hecho cosas fáciles, que estaban cotadas como F, de fácil. Entonces habían hecho a Rochefort y era gente que además yo no los conocía mucho porque nos juntábamos en un autobús y nos veníamos desde París, llegamos ahí a los Alpes y bueno, ahí todo el mundo, cada quien por su lado. Y nada, bueno, cuando nos dejaron, nos vieron que nosotros veníamos en el helicóptero y que bajamos así, como que bueno, no me pasó nada, no estoy lesionado, pero se me nos quedaron así como que, ¿dónde estuvieron? Y que, no, bueno, hicimos el recreo, ¿qué? Y nada, la gente se quedó así como que, bueno, no sé si estaban como entre te voy a regañar. Y de otra forma estaban así como que impresionados y que, coño, fueron hasta allá arriba así con las condiciones malas que había y todo. Y dice, bueno, sí, no nos salió muy bien, pero bueno, tuvimos suerte con que pudieron ver. Pero No, David, sí. El David. desconocimiento es maravilloso a veces. Sí, Cuando todo sale bien. sí, 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 Exactamente, sí. por eso dije antes, Javi, que esta anécdota acabó una anécdota jocosa, gracias a Dios. Pero David, una vez te clavaste un crampón también. ¿Cómo fue eso? Eso también fue con los de... Eso fue en mi primera salida de escalada en hielo, con los de Club Sí. Alpino también. Y también estuvimos en los screens, pero en este lado, del otro lado, del lado de Loisan. Estábamos por San Cristóbal, Loisan. Y no me acuerdo qué vía estábamos. Eran vías de cuatro o cinco largos, como 200, entre 150, 200, 250 metros de hielo. Y yo en esa época no tenía el material que tenía que tener. Ok. Pero yo no sabía que ese no era el material. O sea, no me daba cuenta la diferencia importante que hay entre utilizar campones con las puntas de adelante así, o ponerlas así, o simplemente una monopunta así con dos pequeñitas aquí de los lados. Ahora es lo que yo utilizo, una monopunta con los dos lados. Pero teniendo así, estas son muy buenas para la nieve, los corredores, donde tienes como que tienes más agarre para no hundirte tanto. Pero para el hielo es Ok. malísimo. O sea, tú le das y rebota casi. Entonces, yo el primer paso que di, y además tampoco tenía mucha técnica, me puse un pie aquí y el otro estaba arriba, ¿sabes? Y entonces este de aquí de repente se resbaló y me entró en la pantorrilla, pero no Ya, me di cuenta. O sea, claro. yo solo dije, coño, volví a hacerle un hueco al pantalón, que ladilla. Y nada, bueno, seguí subiendo. Hicimos toda la vía y tal, todo hasta arriba. Y en la tarde, cuando llegamos al albergue donde nos estábamos quedando, pues nada, dices, coño, esta pantorrilla me pica, aquí es donde tenía esto. Y nada, bueno, me levanto el pantalón y veo que está todo sangre. O sea, que está sangre como ya cuajada, la media estaba roja. Y luego me di cuenta que sí, que había como arrancado una parte bueno, no era muy bonito de ver, como una parte de la pantorrilla, de la piel de la pantorrilla que había. Pero bueno, pero no, o Sí, es sea, increíble. En el momento de adrenalina, no, y tú además el frío tiras, no te también das ayuda. cuenta.
a Sí, que se desde coagule luego. rápido y que no te fastidia mucho. Justamente cuando ya entras, cuando estás en el calor del albergue, como que ya empieza todo como que a despertarse en tu cuerpo. Y ahí te das cuenta de que, finalmente no fue solo el pantalón. Oye, David, entonces, mira, yo estoy leyendo como tu progresión. Hemos estado viendo de dónde viniste, en el momento en que tú has mencionado momentos claves. Por ejemplo, el momento en que el guía te dijo no seguir y tú dijiste, yo necesito autonomía. O sea, tú ahí dijiste, necesito autonomía y te formaste para esto, ¿no? Y ese mismo camino te ha llevado a hacer muchas cimas en solitario. Y luego todo esto te lleva como todo el camino y todas las cosas que te han pasado. Entonces, tú ahora mismo ya eres una persona que ves, por ejemplo, gente como Jordi como un referente, ¿no? Entonces, lo tuyo es alpinismo, ligero, autonomía. Eso es tu centro ahora, ¿no? Te defines así, ¿no? ¿O cómo? Es que yo, por ejemplo, veo gente que va a las expediciones en el Himalaya y pagan, yo qué sé, 20.000 euros por ahí y van con oxígeno y van utilizando cuerdas fijas. Bueno, las cuerdas fijas, yo he estado en expediciones en el Himalaya y a veces te das cuenta de que, bueno, es mejor que haya cuerdas fijas en algunos sitios porque sería más peligroso. Pero también la otra opción que había antes era, bueno, que había antes, cuando no había nada de agencias, la gente se llevaba su cuerda y se había que rapelar sobre todo para la bajada, se había que rapelar una grieta o lo que sea, pues tú ponías la cuerda y luego la tirabas, o sea, hacías una balacoff y luego la sacabas. Pero es verdad que dan como más seguridad. En Nepal, en Nepal la definición ¿cómo success, de éxito en una expedición De es que, éxito. Ujú. es que llegues a la cumbre. No es que llegues a la cumbre sin oxígeno, sin escaleras, sin cuerdas, sin guías, sin Sherpa. No, el éxito es llegar a la cumbre, como sea. O sea, para las agencias la definición del éxito es eso. Y yo creo que hay gente que, sobre todo la gente que tiene menos experiencia, ya para ellos ir para allá con toda la parafernalia de oxígeno, airpads, todo eso ya les basta y les sobra. Pero cuando ya empiezan a tener un poco más de experiencia, yo creo que a ti te dan ganas de, mientras más ves que crece tu experiencia y tu entrenamiento y tal, pues sí te dan ganas de hacer otras cosas que como más interesantes, que tengan más, desde afuera parece que tienen más riesgo, pero como tú tienes más conocimientos, tú sabes llevarlo. Entonces, por ejemplo, a mí estar agarrado a una cuerda fija, ni siquiera sin piolet ni nada, ni bastones ni nada, o sea, solo estar agarrado a una cuerda fija que ya la montó un Sherpa antes y darle para arriba y poner un pie encima del otro, no me apetece. Sí, a mí o sea, cada quien tiene su límite, cada quien tiene ganas de ponerse y está bien que sea así, porque no todo el mundo tiene que nacerse. O sea, yo veo gente que hace la cara norte yo qué sé, de las Grandes Jorás o que hace cosas difíciles yo qué sé, en los Andes también o en el Himalaya. Y digo, coño, esta gente está en otro nivel. Pero justamente tú tienes que saber cuál es tu nivel y hacer cosas que para que sea interesante algo, tiene que ser que tenga así como que un poquito, que te da un poquito de miedo ir, pero que sabes que con poco suerte, o sea, con un poco de preparación y suerte puedes hacerlo. Y entonces, bueno, cada quien te pone su límite en donde quiera. Hay gente que está contenta solamente de ir a caminar y estar en el bosque y ya le parece suficiente caminar 2 horas, o sea, que ya, porque, yo qué sé, depende de la condición física de cada quien, es la experiencia y de todo. Entonces, no me gusta criticar a la gente no, que subió con oxígeno. Bueno, quizás para él es suficiente. Y además, hay gente que se las tira. No, no, que yo solo voy a intentar cosas sin oxígeno. Pero cuando vas para allá te das cuenta de que, bueno, yo todavía no he estado a 8.000 metros, pero he estado a casi 7.000 en la Concagua y te das cuenta que te pega fuerte. Y cualquier cosa que te pase allá arriba y no tienes oxígeno, o bajas o te quedas ahí. Entonces, hay gente que se lleva oxígeno. Por ejemplo, ahora mismo está Valery Babanov, que también tuvo un piolet de oro. Ujú. Ahora es amigo mío, vive en Chamonix, va a intentar ahora el Everest sin oxígeno. Y me dijo, bueno, yo me llevo un guía conmigo él se lleva oxígeno. O sea, yo voy sin oxígeno, pero tocó mi pana al lado que tiene oxígeno por si acaso. Pero ella tiene su edad, tiene 60 y pico años, no me acuerdo. Entonces, esa es otra cosa, ¿sabes? Si vas solo, sin oxígeno, sin guías, llevando solo tú tus cosas, ahí como que pones mucho, mucho, mucho más riesgo. Y bueno, ahí también tienes que saber
a saber decirte, bueno, si puedo seguir subiendo o es mejor que me baje. Porque si te vas muy, o sea, hay muchas historias de gente que sigue y que va a la cumbre porque quieren hacer la cumbre y luego no tienen fuerza para bajar. Y la mayor parte de la gente que se ha matado en el K2, por ejemplo, se matan a la bajada. Entonces, bueno, quizás también volvemos a lo de los sponsors y la gente que te da dinero para que vayas. En aquella época las expediciones eran expediciones nacionales. A veces era el gobierno que pagaba o que ponía. Entonces tú te decías, bueno, estás así como que con las espaldas de tu nación para llegar allá arriba y tal. Y bueno, gente que a lo mejor Claro. se pasaba con eso. Y bueno, Oye, David, tú sabes que hablando de ese tema, de las pérdidas y todo eso, tú has estado en Perú, Bolivia, la Concagua, Cantengri, creo que se sí, llama, Catangre. Manaslu. Yo ahora soy un poco malo con los nombres. Sí, el El Brad Pitt. Broad El Peak, Manaslu, el Broad Peak. Sí. correcto. Y claro, ¿qué tú has aprendido de todas esas experiencias? Alguna experiencia tiene que haber tenido, pero también tuviste el caso de un compañero que falleció, si mal no me equivoco. ¿Cómo fue todo esto y qué has aprendido? Porque tienes mucha experiencia no solo en un estilo de montaña, sino en varios campos diferentes. Sí, bueno, era una chica de Polonia que tenía un poquito más de edad que yo. Hicimos el trekking para el Manaslu juntos y yo siendo demasiado social en Katmandú, hablé con un grupo de gente de costarricenses que estaban en el mismo hotel que nosotros, estábamos hablando paja, de, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Y tal. Y no, nosotros vamos para el Manaslu, nosotros vamos para el Everest, y no. Entonces, nada, chévere. Y había uno de entre ellos que me acuerdo que le di la mano y sabía que él estaba con gripe. Y nada, yo creo, aunque me fui a lavar la mano después y tal, yo creo que ahí se me pegó. Entonces me pegó una gripe o un virus o algo que no se despertó sino hasta que estábamos ya como a 5.000 metros. Hay un paso que se llama Lasque Pass y ahí nada, yo iba como una moto, había entrenado muchísimo. Yo creo que estaba en una forma física impresionante. Y de repente como que vas y en la subida como que se te acaba todo, o sea, como que, y estás así como que, bueno, ahora tengo que, te quedas así como que, Como que no entre cambio, no entre cambio, ¿qué pasa aquí? no entre cambio. Y entonces, y no me había dado cuenta, pero luego me di cuenta que sí, que era el virus que estaba comiendo de mí y bueno, quitándome fuerza. Claro, Bueno, pude terminar el trekking bien y luego subí al campo base y esta chica, bueno, yo había compartido habitación con ella todo el trekking y bueno, en el campo base ya bien chévere, pero bueno, tarda unos días en llegar el virus. Y luego yo me bajé para intentar recuperar de mi virus y ella subió. Y no me había dado cuenta, pero ella subió y estaba más o menos enferma, pero ella estaba con un grupo de polacos que estaban con guía y que tenían antibióticos y tenía oxígeno y tenían el guía también. Y creo que también tenían un portador para ayudarles con las carpas y todo. Entonces, bueno, ellos se fueron para arriba y nada, intentaron su Manaslu y ella, luego me enteré, o sea, yo luego mientras ellos estaban en los campos de altura, me había recuperado abajo, pensaba que estaba bien, subí al campo 1 y luego entre el campo 1 y el campo 2 vi que no estaba bien todavía, vi que otra vez que estaba muy débil, que no podía subir más y como no quería que me rescatase nadie, decidí aceptar lo que me estaba pasando. Con las condiciones físicas que tengo ahora he hecho lo máximo que he podido y simplemente me bajé. claro. Agarré mi carpa y me bajé. Y bueno, ahí se acabó mi expedición. Pero bueno, esta chica polaca siguió, sé que tuvo problemas de altura, estaba con los antibióticos y bueno, creo que llegó a 7.000 y pico, 7.000 quizás al campo 3 y luego bajando, o sea, ahí se dio cuenta que ya no podía seguir, era muy cabezona o sea, muy testaruda. Y nada, ahí se dio cuenta que no podía seguir porque iba demasiado lento, los otros iban muchísimo más rápido. Entonces bajó al campo 3 creo, y ahí en la noche creo que falleció. O sea, no le dio más. Yo creo que el hecho ¿sabes? Haber ahorrado mucho tiempo, haber pagado esa expedición con el guía y con los amigos y tal, era como algo, creo que tenía 50 años en aquella época, era como algo fuerte para ella. Pero no supo, yo creo que no supo
Yo creo que no supo echarse para atrás Parar a cuando tiempo. debió. Sí, sí, decir que no, lo que decíamos. No supo decir que no, no quería renunciar a la cima. Sí, quizás por falta de conocimiento sobre ella misma. Hay muchos filósofos que dicen, conócete tú mismo. Eso es súper importante. En todo, en las emociones, en el físico, en todo. Claro. Y en la montaña lo necesitas mucho. Yo no sé, yo creo que puede ser falta de conocimiento y también es que la gente se ciega un poco. Hay veces que lo hemos visto en otras, por ejemplo, por hablar de tragedia, por ejemplo, la tragedia del Everest del 96, ¿no? Ah, sí. O sea, donde todo el mundo sabía que tenía que devolverse a las 3 y nadie lo hizo. Todo el mundo lo sabía. O Sí, sea, sí. no era conocimiento, era que se dejaron llevar por el, no sé, se dejaron llevar por el no quiero. Es Sí, que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo y mucho tiempo para estar donde estaban ellos, para estar a 8.000 metros. Cuando eso. estás ahí, dices, bueno, hay nieve, hay nubes, están viendo, pero me queda poco, yo estoy cerquita. Entonces, pero es como un engaño, es un autoengaño mental. Sí, Pues tú sabes que no es cerquita, sí, sí. pero es increíble cómo la mente no puede jugar esas cosas, ¿no? Es como que eliges no verlo, ¿no? Y decir, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Pero sabes que no tienes tiempo para ir y volver. Entonces lo sabes, no sigas. Ya, es que Oye, David, mientras más esfuerzo hayas puesto para ir allá, monetario, trabajo, a veces la gente tiene que cambiar de trabajo, o sea, no puedes, teniendo vacaciones solo un mes, no puedes. Tienes que poner mucho, tienes que entrenarte, luego lo que te cuesta estar allá arriba. Y luego dice, yo no quiero, o sea, todo este esfuerzo que me ha llevado hasta aquí, yo no quiero que se vaya por la borda, pero a veces tienes que dejarlo ir por la borda, porque si no eres tú el que te quedas ahí. Es tu vida, porque lo otro es tu vida. David, para entrar al tema de los 4.000 de los Alpes, hay dos preguntas que me faltan por hacerte de esto de los 8.000. Número uno, descríbeme, tú cuentas que el Maslanú, no me acuerdo el nombre, viste las Manaslu. estrellas, el día, o el, Manaslu, el cielo más lindo, con las estrellas más lindas que te has visto en toda tu vida, o algo así. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntame. Bueno, cuando ya pensaba que estaba recuperado, llegué hasta el campo base y me sentía perfecto. Yo subí entre el último pueblo que está a 3.500 y el campo base que está a 4.900, casi corriendo, o sea, muy rápido. Estaba, pero muy en forma. Y luego de ahí, pues bueno, agarré mis macundales y me fui para el campo 1. Claro, solo también, por el glaciar, o sea, bueno, ese era mi estilo. Bueno, sigue siendo mi estilo. Y nada, planté mi carpa. Ahí arriba estás a 5.800 y estás como en el borde el Manaslu está muy cerca del Tíbet. Bueno, creo que está el Manaslu, hay un valle y luego hay unas montañas que están como a 5.000 metros y luego que ya es la frontera. Y es espectacular. O sea, en esa zona no vive nadie porque es muy, muy agreste y incluso en Samagon no hay mucha electricidad. O sea, la gente que tiene electricidad no es que vienen cables, sino que la gente tiene generadores de electricidad y entonces no hay nada de contaminación lumínica y estás ahí arriba a 5.800 metros y bueno, yo no tenía ganas de salir de la carpa como a la 1 de la mañana para ir a hacer pipí porque decía, bueno, va a tener frío y tal, pero al final sí, estaba así como que no voy a poder aguantar hasta las 6 de la mañana hasta que sea de día, entonces bueno, salí y menos mal que salí porque fue un cielo, pero espectacular, espectacular. Me da la impresión de que te veías todo el universo frente tuyo. Espectacular, me acuerdo de ver Óyeme, David, Orión, deletréame esa montaña, ¿cómo que se llama? Manaslu, De Ma, Manaslu. M de M, A, Mike, A de Alfa, N, A de N alfa, de noviembre, S de A de Sofía, Alfa, Sierra, así es, L de Lola ok, y U de Urano. ok, Manaslu. Ok, sigue contando, que estoy buscando aquí en la pantalla, sigue buscándola. Sí, sigue contando. Bueno, nada, y estás ahí y también estás como solo. O sea, yo caminé como 10 metros o sea, para hacer pipí en una zona donde la gente no fuese a agarrar nieve para cocinar, o sea, caminé en pelo. Sí, exacto. Y nada, todo el campamento, todo el mundo estaba durmiendo en esa época, o sea, en ese momento. También el silencio y el frío también. O sea, es como que el placer no puede ser completo porque yo me hubiese quedado muchísimo más tiempo allí viendo las estrellas, pero luego me agarró el frío, así como que, bueno, ya tengo que meterme por la carpa. Pero nada, muy bien, muy bonito y Qué maravilloso. o sea, espectacular, espectacular. También a veces he tenido las estrellas también en algunos sitios de los Andes también. En Venezuela hay algunas zonas que también son muy poco lumínicas y también te das cuenta cuando hay ese buen tiempo es espectacular. Y además yo en los casos había aprendido algunas constelaciones, o sea, al menos las más conocidas, algunas estrellas y tal. Entonces, claro, te pones a reconocerlas y bueno, y aquí Sí, sí.
Sí, porque es difícil verlas así, ¿sabes? Eso Sí. es una oportunidad de tenerlas todas aquí. Ostras, mira la osa mayor, la osa menor, aquella. Ok, bueno, mira, quería compartir la Está pantalla. buscando aquello, Jordi. Sí, lo estaba buscando, Se quedó pero pegado. veo que me va a tomar más tiempo, así. Pero bueno, después ya lo buscaré. Entonces, ok, y ahora David, ahora en la última que te hago de estos 8000, ¿cómo cambia la montaña o el alpinismo una vez te conviertes en padre? ¿Y qué te lleva a dejar los 8000 y centrarte ya en tu experiencia de los 4000 de los Alpes? ¿Cómo juegan estas tres cosas un papel en tu vida? Bueno, mi filosofía de vida es intentar hacer el máximo de cosas que puedas. O sea, tú intentar desarrollar todas las habilidades que puedas mientras que estés viviendo. O sea, todo lo que puedas explorar y aprender y intentar hacerlo todo. Entonces yo cuando tenía 17 años, me acuerdo que después de la primera expedición ahí bueno, sí, más o menos en expedición, era como 5 días fuera de tierra, de Caracas, fuimos a Mérida y ahí me dije, bueno, tú no querías ser guía. Entonces yo me dije, coño, pero esta gente trabaja bastante y están todo el tiempo con su cuerpo. Me acuerdo que el guía que acaba de bajarse con nosotros, que había estado 5 días en la montaña con nosotros, luego el día siguiente ya salía otra vez para hacer otra vez el mismo, y yo estaba reventado. Y él me Madre, imagino, verde, yo me dije, no, esto es demasiado físico para mí. Y luego también me dije, pero yo también yo soy ingeniero, ¿sabes? Y yo necesito un estímulo mental. Entonces, en ese momento dije que no iba a ser guía. Pero bueno, incluso ahora sigue rondando así en mi cabeza, porque yo soy como, en realidad yo soy guía dentro del Club Alpino. Yo enseño a gente dentro del Club Alpino y organizo expediciones y hago todo lo que hace un guía, pero sin que te paguen. Entonces, digo, pero tú eres medio huevón. ¿Por qué no te metes a guía y al menos te haces pagar? Pero en realidad es que no quiero que la gente me pague. Yo quiero enseñar a la gente, pero es mi pasión, es la forma de ver a la montaña, pero no necesariamente ganar dinero con eso. Gano mejor mi vida en otras cosas. No quiero sentir como la presión. Es diferente cuando tú estás si la gente con la que vas es tu cliente, es diferente que si fuera un amigo, ¿sabes? Y bueno, Claro. cortemos con eso. Pero lo que quiero decir es que si me hubiese metido aquí, quizás lo de los niños hubiese sido más. Quizás hubiese dicho, bueno, los guías ahí, en Francia dicen que un buen guía es un guía que llega viejo. Hay muchos accidentes con los guías y tal. O sea, bueno, quizás también la gente claro. muere joven porque se lancen cosas que son más duras, o quizás simplemente mala suerte. A veces cae una piedra y cae en un sitio donde, o quizás estás con un cliente, hay muchos guías también, gente fuerte. Por ejemplo, Eduardo Loretán, que era un suizo que hizo todos los 14 8000, se murió llevándose a su jeva, o sea, a su mujer. Estaban escalando una vaina, ella se cayó, le tiró la cuerda y él como que estaba en un sitio donde no agarró bien y se metió un coñazo. A ella no le pasó, o sea, a lo mejor se metió un poquito, pero él se murió ahí. Entonces, bueno, hay gente, también es un riesgo también estar con gente que es muy principiante todo el tiempo. Claro. Bueno, entonces ahí decidí no meterme a guía. ¿Y qué te voy a decir? Bueno, luego cuando llegaron los niños, bueno, dentro de mi filosofía de vida también era eso. Yo quería ser padre, quería ver cómo era eso, o sea, quería desarrollarme en todos los aspectos posibles de mi vida. Entonces, Claro. nada, tener niños me cambió bastante, pero me cambió bastante y entonces aproveché para, quizás en ese momento, bueno, estás con los niños, tienes que ayudar en la casa y tal. Entonces, lo que era más práctico para mí fue meterme a correr. Entonces ahí empecé a correr por montaña, empecé a hacer trails, maratones y cosas así con los amigos que eran Felicidades, vecinos Javi. de esa época. Y bueno, aprendí mucho sobre nutrición, sobre mi cuerpo, sobre cómo entrenarme. Y bueno, Se también es fue, como otra se cayó. cuerda al arco. Sí, O sea, déjame. algo que me ha ayudado más también a darme experiencia, a conocerme mejor yo mismo, a ver cómo funciona. Pues sabes que cuando me duelen las rodillas, quizás porque no he bebido mucha suficiente agua, pues yo qué sé, saber identificar físicamente lo que te puede pasar, bueno, es importante. Entonces también te ayuda a decirte, bueno, qué es lo que tengo que llevarme para comer en las expediciones, o qué es lo que, bueno, no sé. Entonces, pero bueno, cuando tienes niños también te cambia el chip porque tú dices, bueno, y si me pasa algo, coño, los niños Claro, se quedan solos, se quedan con su madre claro. solamente. Y no, Tampoco era
mi objetivo. Bueno, de hecho, quiero seguir siendo padre. Pero también te dices de una Y forma, abuelo. te dices y sí, y abuelo, sí se puede. Eso no dependerá solamente de mí, pero bueno. Em, y pero no tienes que dejar que el hecho de que seas padre te bloquee en todo, que te dé miedo, que tengas tanto miedo a morir que al final no te des nada. El miedo no es, o sea, está bien tener un poquito de miedo como para no hacer tonterías, pero Ok. tampoco tiene que bloquearte. Desde el momento en que el miedo te bloquea, mejor, o sea, no es bueno. Entonces, cuando yo Claro, tenía las ese es niñas, más me acuerdo peligroso, es que, más peligroso. sí, sí. Me acuerdo que fui a la Concagua ya cuando las niñas eran pequeñas y luego también hice la expedición de Tian Shan y luego intenté los 2 8000 en, en Pakistán y en Nepal también cuando eran chicas. Y ahora me encanta porque las enseño a escalar y vamos a escalar juntos y esquiamos juntos. Entonces todavía no las he metido mucho con el alpinismo porque no ha conseguido con el tiempo aquí, pero, pero ahora o sea, me encanta, por ejemplo, cuando estamos escalando y de repente vienen ellas o vayan ellas de primera escalando y los veo como que lo disfrutan, ¿no? Que no están ahí obligadas, sino que lo disfrutan. O que, por ejemplo, el otro día con la chiquita, que ahora tiene 14 años, que vamos a correr y entonces le gusta correr y que está o sea, está aprendiendo también ellas cómo funciona su cuerpo, cuando está cansada, cuando no está cansada, saber Es súper cuando está en importante. forma, qué es lo que tiene que comer, yo qué sé. Y ahora es muy agradable, bueno, siempre ha sido agradable, pero ahora estás como que ellas también te dan cosas a ti, no es solo tú que le das cosas a ellas porque están muy pequeñas y que son bebés y tal, sino que, bueno, no sé, a mí me parece, quizás, de todo lo que he hecho en mi vida, yo creo que lo más importante ha sido ellas dos. O sea, mis niñas son, Qué yo bonito. creo que Ay, qué los niños en bonito. general, cuando Qué los edad haces bien, quiere decir que les dedicas tiempo. La más grande tiene 17 ahora y la otra, la chiquita Liz, tiene 14 años y medio ahora. Muy Igual que bien. las mías, una es 17, la mayor, y la menor tiene 13. Mira, van a Y ir te los ven dos. igualito. Bueno, ajá, tenemos un montón de cosas en Yo tengo común. tengo una pequeñita, Sí, que va para 5. de hecho, bueno, por eso ya te cuento fuera, esto ya te cuento fuera de cámara. Sigo haciéndote la otra pregunta. Hay una historia, wow, que increíblemente en ese viaje no tuviste miedo de perder la vida, pero no quiero imaginarme cómo fue. Tú estabas subiendo una montaña y en una lista, un collado, no sé en dónde, soltaste tu mochila en la nieve y se fue. ¿Cómo fue eso? Bueno, ese fue uno de los picos que me ha costado más hacer hasta ahora. Es uno de los 4000. Se llama Bionasai en inglés. No, en inglés no, Ah, bien, no en sabes, español. sí. Bionasai. Y yo al principio, bueno, tenía ganas de hacerlo por la vía más dura, en solitario y por la vía más Bueno, dura. Entonces, bueno, me lancé, bueno, yo voy a hacer eso en solitario por la vía más dura. Y bueno, la primera vez acampé y no. Luego llegué más o menos hasta el sitio donde luego en la segunda vez perdí la mochila y era David, tarde, otra eran las vez, 11. perdón, de nuevo. Escúchame, David. ¿Cómo se llama la montaña? Para yo Bio, buscarla. bio. No, voy a compartirte mi pantalla para que me vaya guiando. Ok, dime. Si tú compras en Decathlon, te supieras. Exactamente. Bio. Sí. Bio, Biona. Creo que hay una S o dos, no sé, no me acuerdo si hay dos S. Son dos S, dos N y dos S. Dos N, dos S, AY al final. Es como una arista que baja desde el Mont Blanc hacia Salonge, más o menos. Y entonces, bueno, estaba haciendo la lista de Tricot, que es una de las. Yo creo que debe ser entre lo más difícil que hay para ir para allá. Y bueno, estaba solo y bueno, yo me había bajado ya y luego ese día, o sea, fue el primer día llegaste a un sitio, dormí sin carpa, o sea, dormí al raso y al día siguiente llegué hasta el collado donde la vez siguiente tuve que bajarme sin nada. Y entonces yo a ese collado, yo sabía que por Pero, ahí se bajaba. espera, ajá. Y entonces luego fui Dormiste como, raso, espérate. No lo digas tan rápido. Sí, porque queremos disfrutar esta Espérate, historia, espérate, espérate, David. espérate. Esto hay que Espérate, que él disfrutarlo. está diciendo, yo esa noche dormí raso y el día siguiente yo, un segundo, vamos a paso. Dormir raso, o sea, explícame eso. bueno, aquí yo tenía ganas de probar sin carpa, entonces tenía
una mochila un morral de qué sé, de 30 y pico litros más o menos, y entonces, bueno, la carpa no entraba. Y entonces yo decidí, bueno, voy a intentar dormir solo con una esterilla gonflable. Y nada, me quedo donde sea que intento subir lo más alto que pueda y cuando ya no vea más nada, pues, bueno, cuando ya vi que era tarde, como las 10 de la noche o algo así, y ya no veía más nada, decidí, bueno, encontré un sitio así más o menos plano y me quedé ahí a dormir. Entonces, bueno, aparte, tuve un pelo de frío, pero tampoco mucho. Y bueno, me acuerdo que había como un ratoncito que estaba, hacía ruido justo al lado de la cabeza. Pero aparte de eso, yo creo que No hay venía a nada más comerse algo por reseñable ahí, no ahí. sé, habría como un roedor ahí que estaba pila. Nada, al día siguiente, entonces seguí y bueno, haces varios picos, tienes que hacer como tres picos de más o menos como 3.000 metros, por ahí cerca de 3.000 metros, y luego llegas a un collado que está entre el pico que se llama Tricot, y no sé si se llama Col de Tricot, no creo que no se llama Col de Tricot, Col de Tricot era antes, no sé no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre de una persona. Y en el Tricot, bueno, ahí en ese collado, pues decidí abandonar porque era tarde. Entonces, bueno, esa fue la primera vez. La Ok. segunda vez fui con un amigo sueco que estaba haciendo todos los 4.000 de Alpes y me dijo, yo le dije, bueno, si quieres hacer Avión AC, yo lo probé por aquí, por esa lista de Tricot y si quieres vamos juntos y te muestro. Entonces, nada, fuimos chévere. Esta vez lo hicimos de temprano en la mañana y ya cuando íbamos subiendo, llegamos a un pico que está a 3.000 metros, justo está el pico y luego tienes que bajar y luego está el collado donde te puedes escapar y luego empiezas a subir y ya llegas al pico de Tricot. Entonces llegamos al pico muy afilado, muy, muy, muy afilado. Como rocas, porque había gente que se había quedado dormida ahí, entonces había como rocas en la cima, que habían como 2 personas quizás en la cima, con puras rocas. Entonces yo pongo mi mochila y llego reventado con la mochila, porque estás escalando, pero con la mochila. Que está, no sé, pesaría quizás 12, 13 kilos por ahí, o que a lo mejor 15, no sé, con el agua y todo. La pongo encima de las rocas y entonces me quito la mochila y yo estaba reventado. Entonces no me di cuenta que si soltaba la asa, se iba a caer. En realidad, bueno, solté la asa, la dejé así como que, ya estoy. Y de repente veo que la mochila se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y bueno, la perdí ahí. Madre mía, sentiste un frío, me imagino, David. No, me quedé así como que esto no está pasando. Esto no puede ser. Sí, porque se va como en cámara lenta, se va como en cámara lenta. Sí, ya te llevaban los dos Claro, piolés, porque es que lo tenía la, tienes la cocinita, tenía el saco de dormir, tenía los crampones también, el porque esa zona agua. como era de roca no tenía los crampones puestos, entonces todo estaba adentro. Y entonces estaba, o sea, de verdad, tenía también un bastón quizás y ya está, y todo se fue. Luego lo vi, esto es una anécdota graciosa, pero luego lo vi en un sitio de astrología y vi que Marte estaba en cuadratura con Plutón o algo así, una cosa así. Bueno, algo raro así. Este, pero justo en estos días. Y entonces, nada, me quedé con lo que tenía puesto. O sea, los guantes, las botas y lo que tenía puesto. Entonces, nada, menos mal que había otro grupo de 3 chamos que también estaban subiendo. Y mi amigo sueco entonces se fue con ellos. Yo les dije, no, pero no pierdas, o sea, no te bajes por mí. O sea, por este correo ya fui una vez. No hace falta que o sea, no hace falta que hagas conmigo. Entonces, él decidió, bueno, seguir. Y al final subió a C, luego subió a la cumbre con uno de esos 3 chicos que estaban ahí, le hizo mal tiempo, no, hizo lo que tenía que hacer. Y yo, pues nada, bajándome por ese corredor sin nada, era bastante empinadito. Y a veces la nieve estaba bien, yo sabía que luego había una grieta al final del corredor bajando. Y que la última vez me había costado bastante bajarla. O sea, al final, mal que bien, me metí por una zona que había más roca, que como que daba la vuelta a la grieta y al final pude pasar al labio de abajo de la grieta. Y luego desde ahí es como que sigue bajando y esa es como la zona
todavía más empinada de todo. Y entonces la nieve estaba, bueno, como era un poco principio de la tarde, ya estaba un pelo más suave la nieve. O sea, no estaba dura como en la mañana. Entonces eso me ayudó a ir con menos mal que tenía botas rígidas y nada, le das el Creando golpe. escaloncito ahí. Iba con escaloncitos poco a poco, pero sabiendo que que se me iba, o sea, no tenía piolet, no tenía nada para agarrar, o sea, solo tenía las manos y más nada. Entonces, bueno, poco a poco y con mucha paciencia, pues fui bajando y intentando buscar dónde iba a estar la nieve más. Intenté buscar en las zonas donde la nieve estaba más expuesta hacia el este, porque entonces de esa forma la nieve había recibido como más sol durante el día, entonces iba a estar más suave. Y bueno, iba bajando poco a poco y al final, bueno, cuando ya llegué a una zona del glaciar que estaba menos empinada, digamos, ya me empecé a respirar. Entonces, pensaba que iba a conseguir la mochila abajo, pero no, se quedó. Luego estuve hablando con el guardián del refugio y me dijo que no, que ese año yo tenía unas plumas, una chaqueta de plumas que era anaranjada, que estaba dentro de la mochila. Parece que la mochila se abrió y la chaqueta de plumas se veía mucho. Entonces el guardián del refugio que estaba abajo llamó a un helicóptero que fuese a dar una vuelta para ver si alguien se había caído con la mochila, o sea, que si había habido algún accidente o algo así. Pero eso me enteré años después, que cuando volví a intentar el pico y Wow. que pasé por el refugio, porque luego yo de ahí, bueno, estás a 3.000 metros, estás todo con todo, pero luego tienes que bajar a como a 1.000 y pico por ahí. Entonces ya bajando, ya te vas Claro. quitando capas. Y me acuerdo que estaba bajando y estaba con las botas que no me podía quitar, o sea, no podía, o sea, las botas pesadas Sí. y calientes, con el pantalón que era lo único que tenía. Menos mal que tenía la llave del carro en el bolsillo. De hecho, siempre tengo la llave del carro en el bolsillo. Y menos mal que no la tenía en la mochila, porque si no hubiese sido mucho más complicado. Y bueno, Pero oye, Es para pensárselo, ¿no? Es para pensarse qué metes en la mochila y qué no, porque no es sí. una locura que puedas perder la mochila. sí, bueno, yo nunca pensaba que esto podría suceder, pero sí puede suceder. Oye, pero lo fuerte de David, que tú lo cuentas ahora y digo, no que suena fácil, pero suena como wow, y casi pierdes la vida. No, es que ahí no casi pierdes la vida, tú pierdes la vida casi en Venezuela. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, yo creo que Que la fue vez que ha sido estaba la más única vez cerca, que casi pierdes la vida. yo creo que la vez que estaba más cerca de morir es esa vez, pero bueno, no se lo diga a mi mamá, No. porque yo creo que todavía no sabe. Estábamos en un campamento de los scouts y yo en ese momento ya era dirigente. No sé, tendría 18, 19 quizás. Yo, después de haber terminado con los scouts, luego me metí de dirigente, fui jefe de tropa y tal. Y bueno, estaba ahí ayudando y los chamos, los chamos se fueron a hacer una subida a un pico de por ahí, de no muy lejos, y yo me quedé con un pana, también dirigente, como que cuidando el campamento para que no hubiese ningún problema, que si, no sé, si venía alguien por ahí, que no hubiese, no robase nada. Entonces, bueno, cuando los chicos vinieron, nosotros dijimos, bueno, ahora nos toca a nosotros ir a dar la vuelta ahí, a ese pico. Y bueno, no sabíamos muy bien, yo sabía, o sea, yo lo veía al pico, pero no sabía por dónde había que subir. Y nada, no teníamos ninguna experiencia, o sea, no hay ninguna guía, ni mapa, ni nada. Entonces, bueno, este, pues fuimos por donde nos pareció mejor. Y entonces, bueno, bueno, cosas de juventud, de inexperiencia también. Y le dije, bueno, le dije a mi pana, bueno, si nos metemos por aquí, parece un poco más empinado, pero llegamos más rápido. Como que era un atajo un poco más empinado, pero bueno. Entonces nada, estábamos ahí sin cuerda ni nada, subiendo por una especie de cascadita y tal, unas rocas lisas, yo iba subiendo y tal. Y de repente estaba en una zona y mi amigo me dice, coño, yo creo que esto ya no, me parece duro. O sea, algo me dijo así. Y ya me lo había dicho varias veces. Y entonces yo como que, coño, me volteo así. Solo el hecho de voltear la cabeza para verlo y decirle, coño, ya me lo dijiste. Y solamente con eso me desbalanceé con todo. O sea, para que veas con el equilibrio precario que estaba. Me desbalanceé, mi centro de equilibrio se acabó. Entonces terminé, o sea, me fui para atrás así, y luego no sé cómo hice, pero casi caí, debió haber hecho así, y luego, no sé, como que me volteé porque me caí con las nalgas. O sea, Wow. caí como una especie de precipicio, pero con hierba. O sea, con mucha hierba, pero bastante empinado. Estaba como era como una especie de garganta, pues. Y caí ahí y el hecho de que fuese empinado me ayudó a amortizar, o sea, que fue un golpe como menos de golpe, o sea, fue Sí, más. Entonces bajé sí, un poco sí, y las hierbas sí. también me ayudaron a pararme. Y bueno, yo me quedé, me quedé así como que, no sé, aturdido, porque no sabía qué había pasado, no me enteré de qué Sí, fue lo sí. que pasó. Yo creo Aturdido es la palabra. Sí, sí.
mis guías me estaban protegiendo. Entonces mi amigo se quedó arriba en la zona donde ella lo veía como más claro, como que no, ahí no. Y nada, y me decía, David, David. Y yo me quedé así un poco raro, así como que, ¿qué me está pasando? Y David, David, sí, y luego, sí, sí, dime. Está bien. Y yo, espera, déjame ver. Y nada, y al final no tuve nada, no me pasó nada. Aparte, solo bajar de, o sea, no sé, yo creo que todo funcionó para que no, sí, claro, por supuesto, sin casco, ni cuerda, nada de seguridad, Madre solo íbamos mía, como si David. estuviésemos como una especie de, o sea, nosotros íbamos a hacer una caminata, o sea, no teníamos nada especial. Y nada, me Claro, en dijo, teoría iba a ser algo fácil. exactamente, pero bueno, el hecho de, a veces uno toma atajos que no son tan atajos, y bueno. esa- Luego en la montaña, la verdad, nunca he estado tan. Una vez me cayó una piedra escalando. Nos habían ofrecido un regalo de Navidad. Nos habían ofrecido un tío de mi mujer de aquel entonces. Nos había ofrecido un guía para hacer una vía de lo que quisiésemos en los Alpes un día. Entonces, y fuimos, intentamos hacer, bueno, estábamos haciendo una culotte, se llama de Culotte La Faille, está en el Mont Blanc del Tacul. Y cuando estábamos arriba, estábamos escalando y estaba en hielo, pero ahí estaba con la cuerda, o sea, él estaba, el guía, vas con un guía, entonces, bueno, él va para arriba. Claro. Y él dice, yo estoy escalando, y dice, piedra, y yo le levanto la cabeza y de repente, ¡pa! Y me abrió el arca aquí, tenía lentes de cristal. De contacto. No, Ah, de cristal. o sea, con lentes de cristal. Y entonces se me rompió uno de los cristales. Desde ahí ya no compro más lentes de cristal para hacer montaña ni de vaina. Y nada, me abrió aquí Claro. la arcada. Me acuerdo aquí sangra muchísimo, pero también como hacía frío, como que sale, La ceja te abrió. sí, aquí en la ceja. Y Oh, también me dio aquí en el hombro, o sea, sí, la piedra pegó aquí, y nada. Y justo justo donde no protegía el casco. O sea, yo tenía casco, estaba bien puesto y todo. Entró justo donde no tenía que entrar. Y me quedé así como aturdido, pero no me caí. O sea, ni siquiera estaba bien anclado con mis crampones. Y luego el guía me dice, ¿estás bien? Y yo, bueno, me cayó, porque yo creo que vio que la piedra me Lo iba a que meter. cabe. Y ¿sabes qué hicimos? Seguimos escalando. Terminamos esa van, luego hicimos, creo que era el último, que era un mixto, y luego bajamos, y bueno, ya, pero bueno, me acuerdo que venía otra corda detrás, y cuando vio la sangre que había en el hielo, se quedaron así como que, "Verga, ¿qué pasó aquí?". Pero bueno, nada, oye, solo la David, arcada. pero y te abrió la ceja, tuvo que sutura, Creo que hubo 2 puntos de sutura así aquí. Sí, bueno, cosas que pasan. porque tú sabes que cuando hay que suturar, hay un límite de tiempo para suturar. Yo creo que después de 4 horas ya no se Algo puede así, suturar creo, una sí. herida. Sí, luego te lo tienen que abrir otra vez. Me pasó una vez que estaba Ay, haciendo esquí de mamá. travesía y hice una conversión y la hice mal y el esquí donde estaba de repente se salió y luego me caí con la rodilla en el esquí y en el borde del esquí, que es la parte metálica, metí la rodilla y ahí 5 puntos también. Terminé de subir, hice un corredor, luego tuve que subir otra vez, luego tuve que bajar una pista negra difícil, el carro, luego llegué a la casa, dejé la vaina y dije, coño, tengo que ir al hospital. Le dije a mi jefe, las niñas, y que me tenían que poner puntos aquí. Entonces fui al hospital, me pusieron puntos, pero claro, lo que dices tú es verdad, fueron 4 horas, pero bueno, ahí decidieron abrirlo otra vez, limpiarlo bien y volverlo a cerrar. Pero bueno, Oye, David, una pregunta. Me imagino que tu esposa y tu mamá no se aburren contigo, pero bueno, David, hay 3 cosas y después yo le cedo la palabra a Javier. Hay 3 cosas que, porque estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. La primera, tú sabes que yo tengo un tema con el mal de altura. No estamos preparando un viaje al Kilimanjaro y el mal de altura es un tema importante. ¿Cuál es tu mayor consejo para afrontar el mal de altura? No importa a nivel físico, porque eso no tiene nada que ver, pero mucha gente dice de subir alto, dormir bajito, caminar muy, muy, muy despacio. Tú que has caminado en altas alturas, ¿cuál es o a la Concagua, por ejemplo, cuál es tu mayor consejo para afrontar el mal de altura? mira, yo la Aconcagua lo hice en estilo alpino, o sea que no es tampoco, o sea, desde el campo base, luego llegué al nido de cóndor y el día siguiente cumbre y luego cumbre nido del cóndor ese mismo día que fue la Odisea y luego el día siguiente bajaba hasta campo base, o sea que lo hice rápido. Pero lo pude hacer así porque antes había subido un pico de 5.000 metros y que había bajado, ¿sabes? Y que había estado más o menos tiempo en el campo base. Y lo que yo me doy cuenta de cuando estoy aclimatado y cuando no estoy aclimatado porque sé que duermo mejor. Yeah. Siento que cuando duermo realmente me reposo. Me acuerdo que una vez está subiendo los escados
había mi jefe de tropa de aquel momento, estábamos yendo a los Andes, al Pico Humboldt, y me acuerdo que, como él sabía que yo era una cabra loca, me metió más comida que a los otros. Entonces, tenía mi mochila que estaba más cargada que las de los otros chicos que iban conmigo. Pero aún así, y eso me hizo ir más lento. Y yo que pensaba que eso era una desgracia porque me iba a cansar, en realidad el hecho de ir más lento me ayudó mucho para la aclimatación después. Claro. Entonces, no es solamente, bueno, quizás el hecho también de cargar y tener, bueno, luego es más la condición física, pero yo creo que lo peor para la aclimatación es cuando, bueno, en Venezuela, por ejemplo, te puedes tirar desde 1600 a 4700 en media hora o una hora, quizás que tarda todo Madre mía. el teleférico. Wow. Entonces, ahí tienes todas las papeletas para que te dé algo. Pero si Claro, vas, claro, eso es fatal. o sea, si vas subiendo, si te metes 3000, yo ese es mi límite, o sea, yo sé que voy a tener, de que me duele la cabeza, pero no va más allá de ahí. Cuando ya va más allá, no es solamente que te duele la cabeza, sino que empiezas a vomitar. Ese es como que yo lo llamo el grado 2 Sí. desde ahí. Y cuando empiezas a vomitar, bájate. O sea, no sigas subiendo. Porque si sigues subiendo ahí ya se acabó. Y en lo que bajas ya te empiezas a sentir mejor, la energía viene, o sea, todo perfecto. Entonces, bueno, mi consejo yo creo que sería, en la medida de lo posible, intenta hacer algo por aquí en los Alpes o en el Pirineo para subir lo más alto que puedas, o intentar dormir, yo qué sé, si estás en Madrid o en el Pirineo, no sé, intentar dormir a 2000 metros o a 3000 metros, ahí ya estás como más, entras como que es más fácil pasar de 0 a 2000 que de 2000 a 4000, por ejemplo. Porque en 2000 todavía hay bastante Ujú. oxígeno. Entonces intenta dormir un poco, Ok, intenta o sea, aclimatarte a una cierta altitud y cuando ya estés allá, pues ya tendrás como una especie de ventaja. Aquí en los Alpes hay varios ok. refugios que están a 3000 incluso hay uno que está a 4600 en el Monte Rosa, en la Capana Margarita. Y puedes dormir ahí y bueno, y una vez que dormí también, además estaba como en el último piso de todo a 4600 y más los 3 pisos que había. Ahí me dolió la cabeza. También hidratarse dicen que ayuda. Y yo Sí. una vez en Venezuela decidimos probar el Diamox. Diamox son unas pastillas Sí, lo hemos oído mencionar. Sí, sí. que son diuréticas. Entonces te ayudan a vaciar los líquidos. Y los edemas son acumulación de líquidos. Se descubrió por casualidad, pero sí ayuda. Yo me acuerdo que me ayudó muchísimo. Pero desde entonces no he Ok. probado. Me pareció como si me estuviese dopando, porque yo decía, con esto sin Diamox es mucho más duro. Entonces ya decidí no utilizarlo más. Y otra cosa ¿Te gusta lo salvaje? otra, co- otra cosa que yo creo que tiene su importancia es que el cuerpo, a mí, por ejemplo, me pasó en la Aconcagua que mi cuerpo se acuerda de la última altitud que ha estado, la máxima altitud que ha estado. Y me acuerdo en la Aconcagua, antes había estado ya a 6300 varias veces. Y me acuerdo que a partir de 6300, o sea, cuando llegaste a 6300, bien, o sea, quizás un pelo más lento cuando entre 6000 y 6300, pero y yo, de la primera parte entre 5000 y 6000, todo eso rápido, o sea, sin problema. Pero luego de 6300, no sé, a lo mejor algo Ok. psicológico, no sé, pero sentí que ahí Yo ya te iba a tenía que hacer decir, como yo te 10 iba a decir pasos, que pararme, 10 pasos, pararme, 10 pasos, y iba mucho más lento. Y me acuerdo que nos paramos en un sitio, no me acuerdo cómo se llama, pero un sitio que todo el mundo se para, como a 6700, que es como hay una zona más o menos planita donde te puedes sentar, si quieres puedes hacer agua, o sea, no me acuerdo ahora cómo se llama el sitio, pero tiene un nombre. Y me acuerdo que nos quedamos así ahuevoneados con mi pana, viendo a la gente cómo entraba, y de repente, o sea, nos paramos que sí a descansar. Pero de repente vimos el reloj y ya Claro. no habíamos tirado una hora ahí. Y dije, coño, vamos. Y luego ahí tuve que sacar toda la fuerza del mundo para decirme, no bajes, sigue subiendo. Y me costó bastante, mi amigo quería bajarse. Pero cuando me vio subir, dijo, o sea, yo le dije, lo voy a intentar. Aunque voy a dar un paso encima del otro, lo voy a intentar. Pero no me quiero bajar ahora mismo. Y luego vi que cuando vio que yo me subía, pues me siguió. Y nada, bueno, al final hicimos los últimos metros que fueron los más duros. Pero bueno, no sé, para el Kilimanjaro, intenta no subir muy rápido, no lo hagas corriendo. Claro, al pasar el pasito. Y Ve entonces una lento. pregunta, y ya, Javier, y una pregunta, David. Javier, después te doy la palabra. David, ¿qué tú prefieres? ¿Pirineo o Alpes? Es que es muy diferente, son muy diferentes. En los Pirineos, bueno, no en todos lados. mamá o papá, mamá o papá.
No, no, en los Pirineos es como no sé si geológicamente, creo que los Pirineos es más antiguo que los Alpes. Entonces, las montañas están como más desmoronadas, es como más redondeado, es menos agreste que los Alpes. Sí, Ujú. Es como, también es menos alto también, no hay 4000. no. Yo si viviese en España o en el sur de Francia iría muchísimo a los Pirineos. Hay muchas zonas espectaculares, a mí me encantan los Pirineos. Pero Sí. en los Alpes es como, es como, tienes la altitud, pero también aquí por ejemplo en Chamonix son muchas agujas y la escalada es muy estética, es muy vertical. En los Pirineos tienes Gavarnie, que es algo más o menos parecido, pero no tienes así tantos sitios, eh, bueno, no sé, a mí, De yo me alpinismo quedé duro, enamorado duro, aquí, Sí, duro. o sea, es más alpino, es más alpino. me quedé Es más enamorado. alpino en todo el sentido de la palabra. Luego si me dice, entre los Alpes y los Andes, por ejemplo, en la cordillera Blanca de Perú o los Alpes aquí, todos los Sí. Alpes que he visto aquí, italianos, franceses, suizos, me quedo 10.000 veces con la cordillera Blanca de Perú. Porque ahora eso es otro nivel, eso es completamente, o sea, eso es, pero De verdad. los glaciares son una cosa, pero aquí no existen cosas así. Es impresionante. Las montañas son todavía, o sea, también es hay picos, muchas caras difíciles. Los glaciares son espectaculares. En esa zona tropical de Perú, de que te llega la nube desde el Amazonas, luego pasa, hace turbulencia y se cae. Bueno, es espectacular. De los sitios más bonitos que he estado. También en la zona, Qué bien. otros glaciares que son incluso más importantes que en Nepal, me parece también en la zona del Kantengri, el Tien Shan, se llama Tien Shan. Hay glaciares que tienen 60 kilómetros. Es otro mundo. Las montañas solo tienen 7.500 metros. O sea, hay muchos que tienen 6.000, hay muchos 5.000, pero esa zona es espectacular. Como el Karakorum también. Creo que Tengo, es una de las zonas más bonitas que he estado. Con esas tenemos agujas. tantas cosas para ver, David, que no nos acabamos el mundo, ¿eh? Lo No nos lo recomiendo acabamos, ¿eh? porque todavía no he estado en Patagonia, pero tengo muchas ganas de ir. Y tampoco he estado en Alaska, que también tengo ganas de ir. Pero esos sitios son, coño, si uno puede ir allá una vez en la vida, aunque sea solo para hacer el trekking, y bueno, que solo, porque cuando llegas, por ejemplo, al campo base del K2 es ya a 5.000 metros, que ya es algo. Ya Pero es es que ya espectacular. es. Oye, David, mira, porque no quisiéramos que se extendiera demasiado la entrevista. Y todavía hay unos temas que yo quisiera hablar un poquito más. Yo quiero que tú me hables un poco más del proyecto en el que estás ahora, del proyecto de los 82 4000. Dime cómo comenzó, por dónde vas, cómo te inspiraste para esto. Dime rápidamente un poco en qué estás, cómo te ha ido, cómo te sientes. El otro día a Kilian Jornet se lo hizo como en 3 días. Cuéntame. Bueno, Kilian Jornet ha sido una inspiración para mí, primero en el trail. Y me acuerdo que hicimos un trail, el Maratón de Mont Blanc, lo hicimos juntos una vez en 2012. Él metió como 3 horas, yo metí 7, o sea que bueno, es otro nivel. Y el año pasado también me lo crucé en Sierre y lo felicité cuando llegó bueno, y luego hizo este proyecto de los Alpes y yo como estoy pendiente de todo esto, ya que creo que me sé todas las vías normales de todos los 4000, o sea, de tanto que he estudiado esto, y vi por dónde pasaba y hizo algunas travesías que yo me quedé loco. O sea, como enlazar cosas. Hay zonas, al menos en 2 ocasiones, hay zonas que no hay información y él se metió y pasó por ahí. Entonces, claro, eso le hizo ganar muchísimo Wow. tiempo. Y bueno, eso es Kilian. Se lo habrá estudiado bien. Se habrá estudiado bien las rutas, más o menos, Sí, pero es que hay cosas yo que, creo, por ejemplo, hay gente que ha subido pero nunca ha bajado, entonces no sabes si hay sitios para hacer el rapero, si vas a encontrar zonas o si vas a tener que destrepar todo, No, si va a sí, ser sí. difícil o no, ¿sabes? Es mucho, bueno, vamos a intentarlo y vamos a ver qué pasa. Y si no pasa, tienes que saber subir o bajar solo, ¿sabes? Es escalar y ahí estamos hablando de escalada entre cuarto, quinto, a lo mejor, a lo mejor. Bueno, para volver al proyecto de los 4000, al principio yo hice la barre des écrans. Esta fue la primera que hice, que fue donde hubo el helicóptero. Luego hice otros por ahí. El Mont Blanc lo hice con un amigo, lo hice 2 veces. Luego intenté hacer otros proyectos en el Monte Rosa. De repente, cuando ya tenía, no sé, a lo mejor tenía una de 10 de los 4000, dije, bueno, ¿y si los haces todos? Y nada, me ilusionó el proyecto de decir, bueno, son 82, o sea que hay muchísimo que hacer todavía. O sea, es un proyecto de larga duración. Y también venía de haber hecho 8000
Y la verdad es que los 8000 teniendo niños, no sé, me pareció... Yo tengo poca paciencia, entonces, y no me pareció muy técnico tampoco ni interesante hacer los 8000. Me pareció, al menos por la vía normal, me pareció relativamente fácil y sin mucho interés más allá de la altitud. Pero también me pareció que había muchos riesgos. Por ejemplo, en el Brad Pitt, que te subes, hace mal tiempo, estás en el campo uno, tú crees que porque estás a 5600, 5700, que estás súper alto y que ya está. Pero es que en el Brad Pitt todavía tiene, no sé, 2000 metros por encima tuyo, que te puede caer una avalancha por allá arriba, baja 2000 metros y te cae a ti en la cabeza. O sea, la forma de ver la montaña es diferente. Aquí en los Alpes tienes una 1000 metros o 1000, quizás, yo qué sé, 1500, por poner, o 1600 que tienes en el Eiger, que es creo que donde tienes más diferencia, y ya. Pero es que en los Alpes tú te subes 1600 metros y luego todavía tienes otros 1600. Todavía tienes riesgos que vienen desde arriba, ¿sabes? Todavía te pueden caer piedras, también. Y bueno, con esto de los niños y el hecho de que o sea, cuando hace mal tiempo, quizás te tiras una semana de mal tiempo, luego estás en el campo base, estás todo el tiempo, todo el día comiendo la misma cosa, o más o menos la misma cosa. No sé, tengo poca paciencia para eso. Nada, me pareció más interesante hacer cosas aquí cerca, que te puedes ir cuando hace buen tiempo, te vas el fin de semana y te haces 1 o 2, 4000, o intentas 1 o 2 Exacto, y... exacto, porque lo de los Himalaya, o sea, son expediciones como es muy lento, es lo que tú dices, o sea, es un proyecto, por eso obviamente esa cima pues tiene también un valor, porque la cima no, la cima es como la culminación de una cosa muy larga, ¿sabes? Y claro que tiene una culminación especial ahí por lo largo que es, pero es como una expedición, como que ¿cuántas expediciones tú vas a hacer al año? Tú puedes hacer una al año de ese estilo. Sí, sí, y Sí, como mucho, ¿no? necesitas tiempo, necesitas dinero, bueno, no sé. Yo, lo que pasa es que yo tengo muchas cosas que hacer con mi tiempo. O sea, y a mí me encanta, o sea, si estoy de vacaciones me encanta, o sea, está bien hacer un poco de montaña, pero también me encanta pasar tiempo con mis niñas, o pasar tiempo con los amigos, o con mi novia, o con Claro. quien sea. Entonces, en el Himalaya estás ahí y bueno, estás con los compañeros de allí, que también se hacen buenos amigos, pero se conoce a gente interesante, pero bueno, no sé, también hay muchos momentos para aburrirse, sobre todo en el campo base cuando No, hace es mal el tiempo. tema del el equilibrio. Yo lo veo como un tema de equilibrio también, David, en la vida. Porque te dicen el 4000, tú puedes irte un fin de semana y hacer tu ruta perfectamente, una ruta muy satisfactoria, muy con todo lo que tiene que tener una ruta de montaña para el nivel que quieras. Lo puedes hacer en 2 y 3 días. Y claro, eso es que es muy práctico también. Es Sí. que Sí, sí, bueno, hay veces que no te da tiempo en el fin de semana, que te tienes que tomar un día extra. Pero sí, me pareció más interesante, sobre todo si haciéndolo, bueno, ha habido varios que he hecho con amigos, la mayor parte las he hecho yo guiando a otra gente, o gente que tiene más o menos el mismo nivel que yo, pero luego me he dado cuenta que también, em, a veces, si estás con gente que son mucho menos experimentados, también es un riesgo para la cordada, para los dos. O sea, si hay uno que, por lo que sea, da un mal paso. Claro, no lleva al otro. Exacto, también es complicado. Y cuando vas con más gente, sueles ir más lento también. Entonces, como no, bueno, quizás tengo la experiencia y todas las vivencias que he tenido, quizás me dan la suficiente confianza como para intentar cosas solo. Pues nada, he intentado hacer cumbres solo y bueno, hasta ahora no me ha ido tan mal. He hecho más, quizás de las 44 que he hecho ya hasta ahora, de los 82. Quizás la mitad o quizás un poco más de la mitad ahora ya son yendo solo. Y es también mucho más intenso cuando uno va solo. Simplemente estás conectado contigo y Sí, todo lo que te pasa es tu culpa, no es culpa de alguien más. Todo lo que haces es porque si te resbalas es porque pusiste el pie en un sitio malo. Si escoges la vía que no es porque escogiste mal, o sea, no sé, porque no te leíste bien la escogiste tú. la reseña. Todo, si decides que, si, por como me pasó el año pasado bajando el Cervino, que estaba solo también, llegué a la cumbre y todo soleado, todo perfecto, pero vi que había un mar de nubes que empezaba a subir desde Italia, desde el sur, y cuando vi eso dije, eso hay que, bájate lo más rápido posible. Y de hecho, bajando, me nevó. Y bueno, vas solo, pero sabes que tienes tus ventajas porque vas más rápido, porque no tienes ese riesgo de que alguien se vaya a caer y que te vaya a jalar la cuerda. No sé por qué me da tanto, bueno, no sé.
Quizás no, quizás estoy exagerando, pero bueno. Pero generalmente cuando vas con dos personas, el hecho de que estás como todo el tiempo equilibrando el ritmo de cada uno con la cuerda. Entonces, o tres personas. Bueno, en el Servium siempre vas con dos, incluso los guías van con un solo cliente, ¿no? Bueno, no sé, yo me sentí, el año pasado, haciendo la Nadelgrad, por ejemplo, encadené 4.000 en el día. Y luego bajando también sin cobertura en las nubes, en un glaciar que no conocía. Pues yo seguí una huella que me llevó a un sitio y al final me di cuenta que no estaba donde yo pensaba que estaba. Estaba en seguridad, pero estaba lejos. Entonces, cuando se despejó la cosa, vi dónde estaba y hice 90 grados y bueno, tuve que caminar por lo más, pero... Y luego también, claro, estás ahí, llegas al final del glaciar David, y sabes que se te cae nadie. O sea, nadie va a venir a buscarte, y nadie, aunque haya helicóptero o lo que sea, pero es que estás solo y nadie te va a ver. Estás en sitios que no hay nadie. O sea, que si te pasa algo, hasta que te encuentren, yo supongo que tú tienes comunicación satelital, ¿verdad? no necesariamente en los ¿Tú Alpes, llevas comunicación satelital? no, incluso en los Himalayas me lo propuse alguna vez llevarme un aparatito de estos de comunicación satelital, pero al final no me lo compré. Quizás si hago otra expedición o algún sitio así un poco remoto, sí, pero yo es que quizás es eso, también un poco la inocencia o el hecho de no conocer. Pensaba que con el móvil, como estás en Europa, pues bueno, o sea, la señal capta, pero hay zonas que no capta. Entonces, bueno, ahí cuando no captas y que tienes Hay niebla. zona que no capta. Y nosotros hablamos con mucha gente. Sí. Hemos hablado con mucha gente, David, que ha tenido que tirar de la comunicación satelital para el rescate. Yo de verdad, yo creo que es, si vas, sobre todo si vas solo, que es un extra, yo creo que es súper importante llevarlo, de verdad que sí. Sí, sí, no estaría mal, no estaría mal. La verdad, tener, o al menos otra cosa que podría haber hecho, que pensaba que había hecho bien, pero no lo hice bien, fue que no me bajé el mapa antes de, cuando tenía conexión, bajarse el mapa, Offline. No, te ponerlo, bajaste offline. ponerlo offline y ¿Qué? luego ya, claro, cuando ya sabes dónde está, porque GPS sueles tener, aunque esté nublado, tienes GPS. Pero claro, si te bajas el mapa y ya ves tu punto en el mapa, ya sabes por dónde más o menos estás yendo. Pero cuando te digo, lo peor que te puede pasar es que estés en una zona que no conoces, con niebla, que no tienes visibilidad y sin coberturas. Ahí es donde realmente el GPS tiene, Mm, o la conexión satelital mm. tiene su sentido. Claro, claro. David, yo veo que podemos pasarnos hablando aquí 7 horas y tenemos temas. Yo he tenido que callarme para no seguir hablando de Y yo temas. también, y yo Porque también. cada vez que tú abres un tema nuevo, yo dije, nos A podemos ir nivel- por ahí. Yo dije, déjame seguir para adelante, porque si no, vamos a hacer un maratón aquí. Yo quiero que tú, ya para ir pensando en la conclusión, yo creo que volveremos a hablar. Estoy Por eso, pues, yo seguro. creo que volveremos a hablar seguro. Pero para ir pensando como en la conclusión de esta entrevista, yo quiero que tú me cuentes una pregunta que viene doble. Primero, en este momento de tu vida, ya viendo para atrás, si tú volvieras a hablar con el David de 17 años, ¿qué le dirías a David? ¿Qué le diría a ese David? Esa es una pregunta. Y luego la segunda es, Yo creo que le diría al David de 17 años que vas a tener una vida cojonuda. Vas a tener una vida espectacular. O sea, sigue explorando, sigue buscando y te va a encantar. Con 17 años no sabía hablar francés, no sabía ni siquiera que iba a vivir en Francia y que viví también en España. O sea, no sabía ni siquiera que iba a trabajar de informático, habiendo hecho estudios de química. No sabía que iba a tener dos Es niños. verdad. No sabía nada. No sabía que me iba a casar, luego que me iba a divorciar, luego que iba a estar con varias chicas. O sea, yo qué sé, la vida es tan impredecible que yo no sé qué me va a pasar, no sé, de aquí a 5 años, no sé qué me va a pasar, pero sé que si sigo orientándome por lo que me hace vibrar, lo que me hace sonreír, los pelos de punta, o sea, ahí sé que me va a gustar. Eso es lo que le diría al de 17 años. wow, Y la ya está. montaña. La montaña, yo creo que la definición de montaña para mí es que, bueno, yo tengo una frase, no sé si, no creo que la haya leído alguna vez, pero yo creo que la montaña, mientras más haces montaña, más fuerte te haces tú. Te hace más fuerte físicamente, pero también mentalmente. Y la montaña también es sincera. Te dice, si estás cansado, te lo va a decir. Si no tienes el nivel, te lo va a decir. Y si lo tienes y lo haces, también te lo va a decir. Por eso es muy sincera. A veces a la gente le cuesta decir, bueno, yo creo que puedo escalar por aquí, luego ves y no tienes el nivel. Y ves que tienes miedo y que tienes que bajarte. Pero cuando lo haces y que tienes el nivel, que te has entrenado
y que lo haces, entonces tienes una recompensa doble, porque es sincero, es porque realmente tienes el nivel, si no, no estarías ahí. Entonces, mientras más haces montaña, más fuerte te pones, mental y físicamente. Por eso es que me gusta tanto, yo creo. Estás en contacto con la naturaleza, No, te pues hace meditar. gracias. Y te enseña, lo que tú acabas de decir, David, te enseña y te enseña muchas cosas. No, nos ha pasado eso. David, te doy las gracias por la oportunidad de haber aceptado nuestra invitación. Ha sido súper interesante. Como dice Javier, que sea la primera de muchas, porque te digo, tú has tocado tantos temas que quisiéramos seguir. O sea, que oficialmente y públicamente te hago la invitación para de nuevo otra vez aquí al podcast. Sí, vale, Gracias de cuando quieras. corazón, David. Nada, le doy la palabra a Javier. Bueno, poco que agregar, David, ha sido un placer, te siento muy cercano, te siento hablando de Venezuela, hablando del centro excursionista, de los celistas, te siento que estamos más cercanos de lo, no sé, te siento cercano, aparte por cómo te escucho hablar, entiendo, no sé, te comprendo de dónde vienes, parece, yo siempre me he sentido también, yo personalmente me he sentido muy cercano a los venezolanos, yo creo que nos parecemos mucho Sí. en muchas cosas. Hay gente que no me da la razón, pero yo sigo pensando y yo me siento, con los venezolanos me siento muy cercano. Sí, hay algo familiar Y también en el me ha encantado acento, en la hablar forma. contigo. Sí. Sí, sí, seguro, seguro. Es que Sí, estamos caribeños. no La sé gente del explicarlo, Caribe se pero entiende mucho. Sí, es verdad. sí, sí, yo entiendo que sí. Y nada, te deseo pues nada, que sigas vibrando, que sigas en ese camino de vibrar y hacer lo que tú quieres. Así como el de 17 años no sabía todo lo que iba a pasar. El David de ahora también tiene ese futuro por delante. Y yo espero que nosotros coincidamos contigo pues en ese futuro un poquito más adelante y sigamos pues nada, conversando hablando de estas cosas que realmente que nos gusta, que Sí. nos amamos. Bueno, encantados de estar aquí. Muchas gracias. Me pasé en súper momento. Gracias, gracias, David. Venga, Quédate venga, conmigo aquí. adiós, adiós.